primera página a esta hora 7 con 15 minutos en nuestro segmento de entrevistas conversando sobre lo que ha sido esta deportación que el gobierno de los Estados Unidos con la aplicación de la ley de enemigos extranjeros ha llevado a cabo. 238 venezolanos trasladados a El Salvador y que, como hemos mencionado a lo largo de este espacio, bueno, ha generado distintas opiniones en los sectores políticos del país, también en organizaciones no gubernamentales y a la espera, por supuesto, de cuál es el desarrollo de estos acontecimientos, en el entendido que hay denuncias que se han venido dando sobre deportados que no son integrantes de esta organización delictiva. Hablamos de este tema también esta jornada con Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Bueno, secretario General de Cambiemos. Secretario General de Cambiemos. Ya que estamos en pre-campaña. Así es, secretario general de Cambiemos Movimiento Ciudadano. En este contexto, bueno, Timoteo Zambrano ha sido de los que ha venido alertando después del 20 de enero, bueno, que esta política del presidente de los Estados Unidos era una especie de holocausto, ¿no? Bueno, lo manifesté apenas... En este espacio, por cierto. En este espacio, cuando ganó y después, posteriormente, cuando tomó posesión, que íbamos a observar en vivo y en directo, en televisión, redes sociales, etcétera, una cacería humana contra los migrantes. Y eso está ocurriendo. Y dije, preparémonos los venezolanos porque van por nosotros, van por la gente nuestra, porque esa es una concepción estructural del extremismo de derecha, de la ultraderecha. Fíjate que en este momento hay una discusión en España terrible, que el Partido Popular, que es el partido mayoritario de oposición, ha declarado con su vocero, que no aceptarían en ninguna comunidad autónoma donde ellos gobiernan que se quede un menor de edad. Imagínate tú el tamaño de lo que estamos viviendo, Y hoy nos despertamos con más de 300 asesinatos en la franja de Gaza, entre niños y mujeres y ancianos. Bueno, mira el país que está modelando, por eso también decíamos en aquella oportunidad que Donald Trump era el Armagedón de este tiempo. Ha liquidado el orden internacional, bien lo decía Macron. Bueno, a eso estamos asistiendo, Carlos, a esa cacería humana que la vamos a seguir viendo. Y basado en una ley que tampoco la cumple, porque esa ley de 1798... Sí, 1780, 98. Sí. ¿Qué pasa? Solo aplicada 3 veces en la historia. Claro, pero además tiene 2 elementos que vale la pena destacar, que también lo violenta el señor Trump. Uno, define el concepto de enemigo para los Estados Unidos. Y ese concepto de enemigo para los Estados Unidos, en aquel marco de aquella época, que era una confrontación que tenía Estados Unidos con los franceses, se da en definir que el enemigo es todo aquel ciudadano en la cual el Estado norteamericano está en guerra con ese otro Estado. Bueno, eso no ocurre con Venezuela, no estamos en guerra con Estados Unidos. Pero Donald Trump ha dicho que esto es una invasión y que lo justifica precisamente porque Estados Unidos pero eso no lo califica él, lo tiene que calificar el Congreso americano, de acuerdo porque es una ley. A su propia constitución. Entonces, tampoco por ahí califica la aplicación de esa ley. Pero además, con todo y que esa ley es una ley muy draconiana, le deja un espacio, la ley deja un espacio para el inicio del debido proceso y dice, bueno, deben tener una audiencia judicial, mínimo, aunque después dice, esto será flexible, o sea, que también deja una puerta quizás para el incumplimiento de la propia ley. Claro. Bueno, estamos asistiendo a eso. Sin duda alguna se viola absolutamente todo el derecho internacional, es decir, hay 4 o 5 tratados y convenios internacionales que los está violando el gobierno norteamericano y El Salvador, que no hay que dejar eso por un lado. No tiene leyes El Salvador para poder hacer lo que está haciendo, para tener procesados de un tercer país enviado por un segundo país. Es decir, una especie de contrato, porque El Salvador va a cobrar $6 millones por esto. Yo creo que el gobierno venezolano, que tengo que decirlo, aunque le moleste a mucha gente, lo ha definido muy bien en su comunicado de la Cancillería. Es un secuestro. O sea, al final eso se puede calificar como un secuestro y también se puede calificar en el marco del Estatuto de Roma que estamos asistiendo a un delito de lesa humanidad. Es decir, yo creo que eso está allí
van a llover, aunque sabemos que Trump no le importa la ley. Ahí vemos que hubo un juez que prohibió, contuvo que se ejecutara esa medida, incluso con el avión en el aire. Bueno, Trump no le aceptó eso, violando también su propia legislación y su emanada del Poder Judicial norteamericano, pero sin duda alguna lloverán una cantidad de acciones. Lo ha anunciado, buscando la institucionalidad, lo ha anunciado el gobierno venezolano, que va a recurrir a todas las instancias internacionales para tratar de rescatar a los venezolanos que están en esa condición violatoria de todos sus derechos. Ahora, hablando precisamente de las instancias internacionales... Bueno, por cierto, no sé. Hoy, Carlos, disculpa que te ataje, hoy en la Asamblea Nacional vamos a aprobar un acuerdo de rechazo absoluto a esto y creo que el acuerdo va a traer también acciones inmediatas que vamos a tomar. Desde el punto de vista internacional, sí. Porque la comunidad internacional, desde que esto comenzó, que parecía en principio, bueno, con imágenes de que transmitieron algunos medios de comunicación en Estados Unidos, de lo que fueron estas redadas del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, bueno, hay muy poco pronunciamiento respecto a lo que está pasando con esta política que abiertamente habla de, bueno, de deportar y... Son muy temerosos, increíble, pero son muy temerosos de dar una opinión que le lleve la contraria a Trump. Y estamos asistiendo al asesinato autorizado por el ego de Trump. Lo que está pasando en la Franja de Gaza, te digo sinceramente... Pero la propuesta de limpiar esa... De limpiar es una limpieza étnica y nadie se pronuncia, ni siquiera la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en fin, hay una cantidad de tratados que hay en extenso tratados que resguardan todas estas violaciones que se están cometiendo para evitarlas. Bueno, tú ves, por ejemplo, que en el caso venezolano hay una cantidad de influencers que viven en Estados Unidos, que están en distintas partes del mundo, que ahora hablan, no sé, de la flor pálida, hablan del carro que se compró un famoso. O sea, ya no están hablando de esta tragedia que está viviendo el migrante venezolano. Y van a continuar. Es duro decir esto, pero va a continuar porque Trump, fíjate, ya bombardeó en Yemen, no le importó asesinar a más de 30 niños, mujeres, porque bombardea una zona residencial de civiles. Autorizó a Israel a que hiciera ese bombardeo masivo de anoche. O sea, ya le agarró gusto a la sangre humana. Y eso es lamentable. Mientras que el resto de la comunidad internacional no le da un parado, que es el que tiene que darle un parado a Trump, en el marco del derecho internacional. Bueno, ahí yo hago una observación. Nosotros, en Venezuela, tenemos que mirar todo esto que está ocurriendo. Y tiene que ver con lo que te voy a decir. El extremismo, el gobierno, está vistiendo de diálogo al extremismo para que participen en las elecciones. Muy bien, muy bien. Pero ese extremismo quiere destruir el Estado. Esa es la confrontación que hay. Ese extremismo quiere participar, pero con el objetivo único de destruir el Estado. ¿Cómo no? Ese diálogo es aceptable siempre y cuando tengan garantes internacionales, porque tienen que abandonar ese concepto de destruir el Estado, vale decir sanciones, vale decir invasión, vale decir golpe de Estado, injerencismo, etcétera. Claro, que ahí se enmarca lo internacional, ¿no? De lo que está pasando en este contexto. Pero bueno, siendo así, ¿qué va a pasar si ese extremismo gana, por decirte, unos 50 escaños en el Parlamento? En este Parlamento que ellos no reconocen. ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí tú ves las declaraciones de varios de sus máximos exponentes. Dicen, bueno, participamos en las elecciones del 25 de mayo porque eso es un homenaje y un reconocimiento a la victoria de Edmundo González.
participamos en esas elecciones porque para ratificar la validez de las elecciones que ganamos el 28 de julio. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que si ese sector se ganara unos 50 escaños, 40 escaños, o diputados, pues, bueno, no te extrañes que juramenten, no sé, un sábado, un domingo se metan al Parlamento y juramenten en el Mundo González, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Eso es, el objetivo, acuérdate, que es romper el Estado, es destruir el Estado. Bueno, volvemos a una crisis, a un conflicto terrible, y en un mundo como se está moviendo. De pronto Trump le para aquí un portaaviones y le da validez a una acción de esa naturaleza. Yo lo digo, Carlos, porque no se puede estar pensando tan civilinamente sobre la participación electoral. Esta es una participación estratégica, fundamental, porque esta va a ser la asamblea de la reforma y de la reconciliación, no hay que olvidarse de eso. Vamos a hablar de eso al regreso de la pausa, tenemos más tiempo para conversar con Timoteo Zambrano y entramos en el escenario electoral, la elección que se nos viene para el 25 de mayo, y bueno, también hay dudas respecto a la capacidad técnica que hoy tenemos de desarrollar, de que bueno, pero tenemos una ley que no terminé de desarrollar porque frente a la ausencia de garantes, hay una ley que la ley Simón Bolívar. Vamos a hablar de eso al regreso también con nuestro invitado Timoteo Zambrano. Ustedes recuerden que pueden participar en las redes sociales, @primerapagina GB.